días a todos los que están en sintonía con este canal 49, tanto a través del TICE como de Claro. El derecho laboral es el derecho social, es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores. Resulta que cuando se va a dictar una ley que rige estas relaciones, normalmente tienen que intervenir los sectores que serían afectados con esta ley, tanto empleadores como trabajadores. Es un caso en que el legislador no tiene completa libertad para crear una ley. Por eso desde 1992 el Código de Trabajo ha recibido mínimas modificaciones. A partir de la promulgación de la Ley 187-01, se estableció la posibilidad de que a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social se modificaran algunos aspectos relativos a la cesantía. Pero esto no ha sido posible porque los sectores interesados, tanto empleadores como trabajadores, no se han puesto de acuerdo. Y hay una tercera parte en cuanto se refiere a las relaciones laborales, que es lo relativo a la seguridad social. Y para eso, para tratar esos temas, hemos invitado a una persona que tiene ya 14 años dedicado prácticamente de manera exclusiva a tratar ese tema. Es el licenciado Juan Francisco Guerrero Peña, que es graduado de doctor o licenciado en Derecho en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal en el año 1996. Después hizo un máster en Derecho Empresarial y a partir de ahí ha hecho toda una especialidad, tanto a nivel académico como a nivel práctico, de el asunto relativo a la seguridad social. Bienvenido, Buenos días. Juan Francisco Guerrero Peña. Gracias, doctor, por invitarme a este programa prestigioso que usted tiene. Juan Francisco, comencemos por ese punto en que ¿por qué no se han puesto de acuerdo todavía empleadores y trabajadores para modificar el Código de Trabajo, sobre todo en ese aspecto de la cesantía? Y por ejemplo, es difícil, los sectores sindicales no aceptan que se modifique la cesantía porque eso es un derecho. Aparte de eso, es una indemnización a los trabajadores cuando pierden su trabajo. En otros países que se ha eliminado el auxilio de cesantía, ha pasado lo siguiente, que los tribunales, cuando dictan sentencia por daños y perjuicios contra los empleadores, ha sido mucho más el dinero. Eso es delicado, ese tema, porque muchas veces los empresarios piensan que le puede salir mejor y puede ser todo lo contrario, que le salga mucho más caro, porque por ejemplo con los auxilios de cesantía hay un parámetro establecido de lo que le corresponde al trabajador, pero ya cuando un juez, por daños y perjuicios, el que decide, puede decidir lo que él puede entender, o sea, no hay algo que sea de fijo, definitivo. ¿Cómo es eso? Y cuando un juez conoce del caso, puede decidir lo que él desea. No entendí esa parte. O sea, lo que yo quiero decir con eso, por ejemplo, que el juez decide la indemnización, pero en el caso del Código de Trabajo está establecido exactamente lo que hay que pagarle al trabajador por su indemnización. Existe un parámetro en el Código de Trabajo. Pero en el caso ya de los jueces, cuando eso va a juicio, entonces depende del criterio personal del juez. En materia laboral, por ejemplo, si no existiera la auxilio de cesantía, el juez decidiría lo que él entienda que le corresponde a ese trabajador. Pero hay un parámetro establecido en el Código de Trabajo, ahí no se puede salir, tiene que editar lo que diga la ley, lo que dice el código. Pero si por ejemplo el juez decide que no hay ningún parámetro que establezca quién le corresponde al trabajador de indemnización, el juez puede decidir en realidad lo que él entienda que le corresponde a ese trabajador. O sea, que eso es delicado. Eso ha pasado en otros países, que se ha quitado la cesantía, que los jueces se han puesto cantidades mayores que como estaba establecido antes en el Código de Trabajo. O sea que hay un riesgo extremadamente alto de que cuando el asunto va a la justicia, ya el juez no lo ve como una indemnización propia de la relación de trabajo, sino como si fuera una indemnización producto de una demanda de responsabilidad civil.
podría suceder eso. O sea, se puede dar ese caso, porque como le digo, a un parámetro que diga lo que le correspondería a ese trabajador, dicen acá, pero ese trabajador tenía 30 años en esa empresa, le tocan 3 millones de pesos, pero puede hacer que el código diga que sean 300,000 pesos. Esa sería la situación. Conforme a los parámetros establecidos en el código de pudieran trabajo, ser 300,000, pero pues, es un ejemplo, o sea, no es que sea exactamente así, porque tenemos que buscar lo que gana ese trabajador y calcular cuál sería su salario diario para calcular entonces cuál sería la indemnización con base al código de trabajo. Pero eso, ¿por qué no ha podido modificarse eso en la actualidad? Pasa lo siguiente, los trabajadores tienen ya sus derechos adquiridos, aunque el artículo 50 de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece que los empleadores, el gobierno y los sindicatos tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo se hace con el auxilio de cesantía. Se le busca una solución y el seguro de desempleo. Eso establece el artículo 50 de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social del año 2001, que eso tenía que hacerse después de publicada la ley, tenía que hacerse a los 18 meses, al año y medio. Eso no se ha hecho. Al igual, el artículo 58 de la ley 87-01 establece que no es compatible el auxilio de cesantía con la pensión por vejez, con la pensión por discapacidad. Pero ese artículo no se está tampoco aplicando. O sea, que yo hice una consulta al Consejo Nacional de Seguridad Social como máxima autoridad del sistema y le preguntaba que si el artículo 58 de la Ley de Seguridad Social se estaba aplicando, que si una persona tocaba pensión por cesantía, una pensión por edad avanzada o por discapacidad, si no se le iba a dar el auxilio de cesantía. Y me dijeron ellos que no, que todavía hay que pagarle a la persona su asistencia económica y sus prestaciones laborales, porque para que ese artículo tenga vigencia tiene que estar ya plenamente pagándose las pensiones, o sea que tenga, por ejemplo, la ley de seguridad social con respecto a los fondos de pensiones un mínimo de 25 años, y los fondos de pensiones comenzaron en nuestro país en el año 2003. Bien. Sí. ¿Tiene que estar cuántos años? Repita esa parte. Por ejemplo, cuando yo le consulté al Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿por qué no se estaba aplicando el artículo 58 que dice que no es compatible el auxilio de cesantía con la pensión por discapacidad o la pensión por vejez? Ellos explicaron que cuando los fondos de pensiones comiencen a pagarse, que tengan por lo menos 25 años, es que se va a aplicar ese artículo. Eso fue lo que ellos me contestaron, que lo tengo por escrito. En el año, entonces, estamos hablando... Sería como en el año 2028, que se aplicaría eso. Oiga también lo que pasa con los empresarios y también con los sindicatos. Por mi experiencia le puedo decir que están mal asesorados en materia laboral y seguridad social. ¿Por qué le digo esto? Vemos los tribunales de trabajo cada día con más casos. Nosotros estábamos yendo a los tribunales hace ya varios años atrás, que habían 10 casos. Yo recuerdo que habían 7 casos que eran de nosotros, aquí en la ciudad de La Romana. Y hoy en día se conocen hasta 30 y 40 casos en la ciudad de La Romana en materia laboral. ¿A qué usted entiende que se debe ese cambio? Y la persona demanda más, pero aparte de eso hay una situación... ¿Están más conscientes de sus derechos los trabajadores o es porque hay otros factores que inciden en que se hagan más demandas? Y la parte económica influye mucho. Usted sabe que en otro país cualquier cosa la persona dice, no, búscate un abogado, demanda. Pero le puedo decir que no están preparados, o sea, en el 90% de los casos, tanto el sector empleador como el sector sindical no están preparados en materia laboral y de seguridad social. Cometen muchos errores. Por ejemplo, muchas empresas despiden a los trabajadores como que ha robado y comunican un despido de que ese trabajador ha robado, pero que eso hay que demostrarlo en los tribunales, demostrar que es verdad que ese trabajador robó la empresa. Eso es delicado. Poner que un trabajador ha robado en una empresa para despedirlo y no darle sus prestaciones, eso es un grave error, porque esa empresa es pasible de ser demandada por daños y perjuicios. Claro, pero eso es una vez concluye el proceso y no se pudiera demostrar, ¿verdad?, que el trabajador incurrió en esa falta. Pero cuando usted habla de derechos adquiridos, ¿a qué parte de la situación de los trabajadores y empleadores usted se está refiriendo? Por ejemplo, el caso de derechos adquiridos,
tenemos lo que son las vacaciones, la Navidad y las bonificaciones. En el caso de las bonificaciones, si la empresa ha obtenido beneficios, tiene que pagarle a los trabajadores su bonificación. En el caso de la cesantía y también del preaviso, son derechos eventuales. Usted me preguntará, explíqueme por qué son derechos eventuales. Son derechos eventuales porque si el trabajador renuncia, pierde el derecho de cesantía y también pierde el preaviso. Al igual, si el trabajador comete una falta grave en el trabajo, ha cometido una violación al Código de Trabajo y es despedido justificadamente y se demuestra en el tribunal que ese trabajador ha cometido una falta establecida en el Código de Trabajo, pierde esos derechos eventuales que son el preaviso y la cesantía, pero nunca se van a perder los derechos adquiridos que son las vacaciones, la Navidad y la bonificación. Esa es la diferencia. O sea, los empleadores están perdidos porque en el caso de la auxilio de cesantía y preaviso, más en el auxilio de cesantía que ahí que está el dinero, si el trabajador renuncia al trabajo, pierde ese derecho porque es un derecho eventual. Al igual, el trabajador, por ejemplo, si cometió una falta grave en el ejercicio del trabajo, pierde también el derecho de cesantía, o sea que son derechos eventuales. ¿Cuál es la situación del empleador? Igualmente de los trabajadores, que los abogados en la mayoría de los casos no se han preparado lo suficientemente bien en materia laboral y seguridad social. En materia laboral se puede decir que es más fácil la preparación, pero en materia de seguridad social, aparte tenemos un paquete de reglamentos, tenemos por ejemplo el reglamento de subsidio. ¿Cuántos van más o menos? Bueno, ¿cuántos reglamentos existen? Van como un promedio de 50 reglamentos. Yo traje aquí, por ejemplo, el programa Los Principales. No te trajo una biblioteca ahí. Yo traje, por ejemplo, el glosario de términos, el reglamento de riesgos laborales, la normativa sobre los accidentes en trayecto. Vamos a hacerlo, le quiere el joven acá que le hagamos un close-up. Sí, aquí tenemos el de accidente en trayecto, lo tenemos en pantalla. El otro es. Sí. Tenemos el de riesgos laborales, el reglamento que tiene con los riesgos laborales. Se quiere modificar ese reglamento, pero no se ha hecho todavía. Tenemos el glosario de términos, que tiene que ver con los términos de la seguridad social. Aquí tenemos el reglamento familiar de salud, que también está ahí el reglamento que tiene que ver con las administradoras de riesgo de salud. Son de los principales. Aquí tenemos el reglamento de pensiones, que tiene que ver con las pensiones. Aquí tenemos el reglamento sobre infracciones y sanciones al Seguro Familiar de Salud y de riesgos laborales. Vamos a ponerlo acá en pantalla. Ahí Bien. está en pantalla. Tenemos que ir a una pausa, pero antes quiero dejarle para que la vaya pensando muy bien esta pregunta. ¿Por qué cuando un trabajador tiene algún permiso, necesita algún permiso, una licencia, ya sea porque esté embarazada o la mujer o por cualquier otra causa necesita una licencia, por qué la seguridad social no quiere cubrir sino hasta que ha cumplido 12 meses de cotizaciones continuas? Nos contesta después de la pausa. Estás viendo TVO, la nueva imagen. Los que siempre están más frescos, los que te saben mejor. 100% carne de cerdo y res, pa' tu familia todo el sabor. Jamoneta, salami, salchicha y salchichón, jamoncito 100% de carne pa'l fiestón. Calidad y confianza, con lo mejor de aquí, los mejores embutidos para ti. Embutidos Igueral, fabricados por Agrocarne con 100% carne de cerdo y de res, criados por el Central Romana.
concierto y en primera fila estar. Porque puedo, yo sé que puedo. Yo puedo, yo sé que puedo. Yo puedo. Me voy de viaje y estoy siempre cerca. Dedico su canción favorita donde quiera. Yo puedo, yo sé que puedo. Yo puedo. Consulto mi móvil desde donde esté. Les cuento la noticia aunque no tenga papel. Hago un cambio para mi proyecto. Yo puedo. Un nuevo móvil con el que posteo. Yo puedo. Yo puedo. Yo sé que puedo. Yo puedo. Yo sé que puedo. Porque con Claro, yo puedo. Estás viendo TVO, la nueva imagen. Licenciado Juan Francisco Guerrero Peña, contésteme la pregunta. Sí, aquí tenemos... ¿Por qué 12 cotizaciones necesariamente para que le cubra la seguridad social a una empleada y que tenga una licencia? Ya después vamos a poner 6 meses trabajando. Tiene que cubrirlo la empresa. Y déjame explicarle en realidad esa situación. Pero antes de eso, vamos a mencionar los reglamentos que tienen que ver con eso y hacerle un close-up. Aquí tenemos reglamentos sobre subsidio por enfermedad común. Vamos a hacerle un close-up. Tiene que ver con las enfermedades común. Es un reglamento especialmente para eso, dictado por el Consejo Nacional de Seguridad Social. También tenemos el reglamento sobre el subsidio por maternidad y lactancia, que también es otro reglamento dictado por el Consejo Nacional de Seguridad Social. También tenemos el reglamento sobre el subsidio por discapacidad temporal. Y todos tienen que ver con las 12 cotizaciones prácticamente. Pasa lo siguiente, por lo que tiene que ver con la parte económica, por eso es que se exige que tenga 12 cotizaciones el trabajador o la trabajadora. Entonces, si la persona no tiene esas cotizaciones, la seguridad social no le cubre. Pero si la empresa está al día con la seguridad social, la ley no establece que la empresa tenga que pagarle al trabajador. Si está al día, si tiene 6 meses, por ejemplo, cotizando y no le corresponde sus prestaciones por la seguridad social, o que tiene que una discapacidad temporal o enfermedad común, pero es bueno que tengamos en cuenta que en el caso de las mujeres con el embarazo, no importa el tiempo de cotización, aunque la ley establece que dentro del año, antes de dar a luz, tiene que cotizar 8 meses, pero ¿qué pasa? La maternidad es de orden público y es un derecho constitucional. Está establecido en el artículo 55 de nuestra Constitución, ordinal 6, sobre los derechos de la familia, que la maternidad tiene la protección del Estado. En el caso de la trabajadora, puede tener la empresa un mes trabajando, y si esa trabajadora está embarazada, aunque la seguridad social no le cubra, la ley le cubre, el empleador está obligado a pagarle sus prestaciones en virtud de lo que establecen los artículos 231 del Código de Trabajo y siguiente. O sea que en ese caso específico es un derecho que es prácticamente fundamental, constitucional. Bien, pero fuera de los casos del embarazo, cuando la empleada necesita una licencia por cualquier causa, ¿quién tiene que pagar y cuántas cotizaciones tendríamos que tener? En ese caso tendría que tener igual
un año en ese caso cotizando. Pero si no lo tiene, la seguridad social no se lo va a pagar. Y si la empresa está al día y la persona no cumple con las 12 cotizaciones, no se le paga ese dinero, pero sí hay algo. Las prestaciones médicas se le dan, pero dinero en efectivo no. ¿Cómo las prestaciones médicas? Por ejemplo, acuérdese que no estamos hablando para expertos. Sí, bueno, en el caso de las prestaciones médicas me refiero, cuando tiene que ir al médico a consulta, la prestación hospitalaria en un hospital, que le tengan que dar, por ejemplo, su medicamento, si tienen que internarla, si tiene que ir a una consulta con un médico, que eso será ya ambulatorio. Cuando sea un médico, es una prestación ambulatoria. Y cuando se vaya al hospital, es un tipo de prestaciones ya hospitalarias. En ese tiempo que la empleada o empleado está fuera, no está prestando servicio para la empresa, el salario, ¿qué pasa con el salario? El salario se le suspende, pero es bueno que, como quiera que sea, se le siga suspende, pagando. O sea, la empresa no tiene que seguirle pagando. No, pero bueno, ese periodo de tiempo que está el trabajador cesando. Sí, lamentablemente no se le paga, pero sí es bueno que se le siga pagando la seguridad social a ese trabajador hasta que ya no esté. Pero entonces, ¿de qué se mantiene ese trabajador en ese tiempo? Eso es penoso. Tenemos empresas. El sistema del Código del Trabajo, ni el de la ley 8701, ninguno de los dos prevén qué hacer en esa situación. No se prevé, lamentablemente, qué hacer. Pero lo grande es que no se está hablando de eso en las modificaciones, ¿o sí? No. Yo lo que se está hablando con respecto. Porque si el empleado, y escúcheme la insistencia, pero si el empleado deja de trabajar un par de días por alguna causa ajena a su voluntad, ¿verdad? Sí. Se enfermó, le dio una gripe mala, en el mejor de los casos. Sí. ¿Quién le paga? O sea, pierde esos días de trabajo. Lamentablemente así, pero yo sí le puedo decir que tenemos buenos empresarios, y hay muchos empresarios que nosotros hemos visto que le pagan a su trabajador aunque sea un 50%, están así. Yo he visto empresarios delante de mí, o sea, estando con ellos, que a los trabajadores, yo recuerdo el caso, yo ayudé a un trabajador que tenía una situación, por cierto, de salud, y duró unos días sin trabajar, y le hice las gestiones para que Riego Laborales le pagara su dinerito. Ahí sí le tocaba así algo de dinero y se lo pagaron. Pero duró unos cuantos meses sin trabajar. Pero porque esos son casos muy particulares. Sí, no, pero el empleador lo que hacía es que le daba de a 5 y 10 mil pesos de una vez, porque ese empresario tiene que, por ejemplo, los trabajadores son para algo como si fueran sus hijos, su familia. En cualquier sí, pero que usted me está hablando de un ejemplo particular, no, un caso especial, no de lo que prevé la ley en sentido general. No, es un caso ya especial, pero no. No, la ley no prevé eso, lamentablemente. Yo sí, como le digo, hay muchos empresarios que tenemos que a los trabajadores hasta le dan un 50% de su salario, pero no están obligados porque están al día con la seguridad social, porque entonces el trabajador no tiene para que nos quede claro, sí. Si una empresa tiene una empleada o empleado que deja de trabajar por cualquier causa, independientemente de que esté embarazada o no. No, es que en el caso ya de la mujer. Hay una diferencia para la embarazada. Claro. Bueno, acláreme ese punto. Hay diferente, porque la maternidad tiene lo que viene siendo la protección del Estado, un derecho fundamental, un derecho constitucional, un derecho humano. Entonces, la ley de seguridad social no elimina ni deroga los artículos del Código de Trabajo que establece la protección de la maternidad. O sea, en el caso de la mujer, cuando está embarazada, aunque tenga un mes o 2 meses cotizando a la seguridad social, la empresa está obligada a pagarle sus prestaciones, y ahora son 3 meses y medio, que antes eran 3 meses, pero tenemos un convenio, si mal no recuerdo, el 183, sobre la protección de la maternidad, que establece que hay que pagarle mínimo 3 meses y medio a las mujeres por el parto. Hay que darle ese tiempo de licencia médica, pero también pagárselo. Eso no está en vía de ser modificado en la actualidad. Nunca, porque es un acuerdo que hay con la OIT, y eso pasó por el Tribunal Constitucional, lo que se llama el control preventivo de los tratados internacionales. Como ya ha sido, por ejemplo, las domésticas están sometidas a ese mismo tratamiento. Hay también, está supuesto a darle ese mismo tratamiento. Ahora sí, a partir del año pasado hay otro convenio, el 189, que habla sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Ya, por ejemplo, el trabajador doméstico o trabajadora doméstica le corresponde seguridad social, y en el caso de la trabajadora doméstica le corresponden también los 3 meses y medio, porque es un reglamento que se aprobó por la OIT. O sea, ya tienen los mismos derechos. Sí, una trabajadora doméstica de una casa familia, de una villa que se alquila en casa de campo, le corresponde cesantía, preaviso y los derechos de maternidad. Pero bueno, que aclaremos lo siguiente:
En el caso de la trabajadora doméstica, ya por ejemplo, ese convenio que entró en vigencia el año pasado comienza a correr a partir de su entrada en vigencia. Una trabajadora doméstica que tenga 20 años trabajando no le va a corresponder 20 años de cesantía. Bueno, porque la ley no es retroactiva. Exactamente. Entonces no se le puede aplicar a la empresa de manera retroactiva. Correctamente. Ese derecho que supuestamente habría acumulado la trabajadora. Esa parte no, sino comienza a correr a partir del año pasado, si mal no recuerdo, entró en vigencia en febrero del año pasado el convenio que tiene que ver, por ejemplo, con la maternidad. Entró en febrero el convenio 183 y en mayo o en septiembre entró el 189 sobre los trabajadores domésticos y trabajadoras domésticas, que le corresponde igual que a un trabajador de una empresa privada, cesantía, preaviso, porque siempre ya le ha tocado lo que viene siendo Navidad y vacaciones, y si no se habla ahí en ese caso de bonificación, pero sí le toca cesantía y preaviso, vacaciones y Navidad y la protección de la maternidad. O sea, hay que pagarle sus 3 meses y medio. Pero hay una situación, el Estado Dominicano, el Ministerio de Trabajo, lo puedo decir a ustedes, que lamentablemente no le ha dado promoción a esos convenios internacionales. Y tenemos otra situación con la seguridad social, que en el caso de una trabajadora doméstica de casa de familia, o un trabajador doméstico, un chofer de una casa de familia, un jardinero, y no se ha tratado de la forma de cómo incluirlo a ese grupo de personas de la seguridad social. ¿Qué está haciendo el Estado Dominicano? Que yo lo veo muy bien, a través del Seguro Nacional de Salud, que las trabajadoras domésticas está incluyendo en el Seguro Ciudadano de Salud, lo cual yo lo veo muy bien, porque por ahora no hay una forma que una persona que tenga una trabajadora doméstica en su casa la incluya en la seguridad social. Lo que sí, que la persona que tiene su empresa privada, lo que están haciendo muchos de ellos, que la ponen como si fuera concernente en su empresa, porque como que ahora tienen que pagarle cesantía y preaviso. Por eso comienza a correr esa parte a partir del año pasado. O sea, que no acumulativo, que tenga ese trabajador o trabajadora 10 años, 20 años, no le corresponde esa parte de la cesantía 10 años, 20, sí. 25. O sea, que eso comienza a correr a partir del año pasado. Eso tiene apenas... A partir de la entrada en vigencia de la disposición que los incluye. Correctamente. Como parte en igualitaria, en paridad con los empleados de las empresas. Exactamente. Entonces, otra cosa que bueno que nosotros aclaremos. Cuando un convenio internacional, el Tribunal Constitucional lo declara conforme a nuestra Constitución, no le cabe ningún recurso de inconstitucionalidad, porque si lo someten, el tribunal lo que hace es que lo declara inadmisible, porque yo lo declaro conforme con la Constitución. No, porque hay, eso en virtud del control preventivo, exacto, de la constitucionalidad de las normas, para el caso de los tratados internacionales, pasan primero por el Tribunal Constitucional y ya sí, sería cosa juzgada para el Tribunal Constitucional el aspecto de la constitucionalidad. Exacto. Entonces, una vez el tribunal le dio bueno y válido, el visto bueno, entra en vigencia a partir de la fecha de efectividad sí, que tenga determinada, y entonces ya no hay posibilidad de impugnarlo por vía de la inconstitucionalidad, y si se hace ni por vía principal ni por vía de por el control difuso tampoco. Sigue diciendo los demás tribunales ya del Poder Judicial, no, porque ya eso es definitivo. Ya cuando ellos deciden eso, que el Congreso Nacional lo aprueba, si una persona va y hace un recurso de constitucionalidad con el convenio 183, por ejemplo, sobre la maternidad, o el convenio 189 sobre los trabajadores domésticos, el tribunal lo que va a hacer que lo va a declarar inadmisible, porque es conforme a la Constitución, que eso sería perder tiempo y dinero. Si una persona se le ocurre al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional el convenio 183 sobre la maternidad, sobre esos derechos de las mujeres, o sea, la persona perdería su tiempo, el abogado, quien trate de eso. Hay una situación también que se ha hablado mucho en los últimos años en el Código de Trabajo, de la modificación con respecto a los derechos de la maternidad. Eso es una utopía y es imposible porque, como hemos dicho, la maternidad es un derecho constitucional, un derecho humano, un derecho fundamental. O sea que con respecto a eso no se puede hacer absolutamente nada. Eso se va a quedar así. Lo que se puede hacer es, si se cambia... ¿Qué es lo que no se puede cambiar del código? En el caso de la maternidad, esos derechos no se pueden cambiar. Al contrario, con el convenio 183 mire, se aumentan 15 días más. Hay muchas partes del proyecto de modificación del Código de Trabajo que ya hay consenso entre empleados y trabajadores, entre ambos sectores, empleadores y trabajadores. Hay otras partes en que están a medio consensuar y hay otra parte en que definitivamente parece que no hay la posibilidad de un consenso. Dentro de eso está
lo relativo a los 3 meses del periodo de prueba y la posibilidad de aumentarlo, disminuirlo o de adquirir derecho a partir de qué momento. Eso, el que está como nuevo en una empresa por 3 meses, según rige en la actualidad, se quiere modificar. Pero no hay consenso entre los sectores de los empleadores ni los de los sindicatos, trabajadores. Por otra parte, no hay consenso entre lo relativo al preaviso y cesantía. Ya usted dijo que eso no es derecho adquirido, que eso es... Son derechos eventuales. Expectativas. Sí, no, son expectativas. Eventuales. Además, la Suprema Corte de Justicia lo dijo también en una sentencia que dio en el 2008, hace 10 años, ahora, en que definió el tema de si la cesantía era o no un derecho adquirido. Es un derecho adquirido a partir del momento en que se rompe la relación laboral. Sí, pero eso depende, por ejemplo, como le digo, si el empleado renuncia, no le corresponde cesantía ni preaviso. Si es el empleador que lo desahucia, sí. Por eso que le digo que son derechos eventuales, porque en realidad le correspondería al trabajador siempre y cuando es el empleador que toma la decisión de darle su prestación, o sea, de sacarlo del trabajo, de cancelarlo. Cuando se trata de un aprendiz, de alguien que es contratado y no conoce la labor, el trabajo, y va como aprendiz, ¿a partir de qué momento entra en la seguridad social o adquiere derechos? En el caso de la seguridad social se adquiere derecho de una vez. Y yo creo que también explicar algo a usted que se hace en la práctica, pero que no es legal. Lo que la gente llama el periodo de prueba, eso no está establecido legalmente en realidad en nuestro Código de Trabajo. Lo que sí se puede, cuando una persona no está preparada y dice que sabe hacer un oficio y no lo sabe hacer, se puede sacar los 3 meses y no va a haber responsabilidad para la empresa. Eso es lo que se establece, pero no existe en verdad el periodo de prueba. O sea, legalmente eso no existe. En la práctica se hace, pero un grave error, lo voy a explicar por qué. En el proyecto de Código de Trabajo, sí, pero en la actualidad no existe, que está en discusión ahora mismo entre empleadores y trabajadores, existe la posibilidad de establecer incluso un salario de un 50% para el que está de aprendiz. Bueno, mire, yo le voy a decir la verdad, yo no estoy de acuerdo con lo que sería el periodo de prueba y que la gente no tenga la seguridad social de que entre, porque, óigame, la seguridad social es un derecho humano, un derecho constitucional, está establecido en el artículo 60 de nuestra Constitución. Le voy a explicar qué pasó en la capital hace unos años. Un trabajador, el primer día que entró a trabajar, no le incluyeron la seguridad social. Y era una empresa de alto riesgo y algo le dio en la cabeza que lo mató el primer día de trabajo. El primer día. Entonces la empresa, como no le incluyó la seguridad social, ¿qué le pasó? Tuvo que pagar un dinero fuerte y a la familia. Yo le explico a usted por qué. Ajá. Con la seguridad social, cuando se incluye y se paga el primer pago del trabajador, tiene un seguro de vida. O sea, todo el trabajador que está en el régimen contributivo afiliado, que trabaja en una empresa público-privada, tiene un seguro de vida. Pero lamentablemente no se le dice, muchas veces el trabajador ni siquiera lo sabe, que tiene un seguro de vida. Entonces, ese seguro de vida le cubre. Oiga, usted no puede entrar a la gente a trabajar sin ponerle la seguridad social, es un grave error. Es bueno entrar antes de entrar, aunque sea un día antes o de antes, incluir la seguridad social. Ese es un dato importante, aunque sea en periodo de prueba. No, exactamente, no, porque aunque sea periodo de prueba hay que ponerlo, porque si la persona pone en periodo de prueba y no le pone la seguridad social, al trabajador le pasa algo. Esa empresa es pasible de ser demandada por daños y perjuicios por ese trabajador y por la familia de ese trabajador. Los daños también. y perjuicios que ya, como usted dijo hace un rato, sí, ya se calcularía. No, porque en el caso de la seguridad social ahí no hay parámetro establecido con respecto en el caso de los jueces. Si hay parámetros establecidos. Los jueces tienen libertad de fijar un monto sin tener que someterse a una tabla. Exactamente, en el caso de la seguridad social, sí, porque el reglamento de infracciones. Entonces, cuando uno mete a alguien dentro de la empresa, está metiendo, además de alguien que le va a ayudar, está metiendo un potencial problema. No, porque en realidad uno lo incluye en la seguridad social cuando uno lo entra y cuando hay que sacarlo, uno lo saca sin problema. Pero el error está uno la gente. Pero debe cotizar de inmediato. Sí, es bueno, sí, no, de una vez de que lo incluye, por ejemplo, si le incluye esa persona ahora en este mes, ya para los primeros días del mes de febrero tiene que pagar por esa persona. Pero si no lo hace, a esa persona le pasa algo, o a la esposa de ese trabajador, o a los hijos, la esposa y los hijos de ese trabajador pueden demandar en materia civil
a la empresa y al gerente. No en de la materia empresa. laboral. No. Porque sería la jurisdicción civil. exactamente, en ese caso. Lo que pasa es que con la seguridad social tenemos una situación. La seguridad social está relacionada con la materia laboral. Van de la mano, son hermanos. Pasa lo siguiente. La ley de seguridad social, la ley 87-01 que crea el sistema americano de seguridad social, establece que se puede demandar, dependiendo del caso que sea, por materia civil, penal, laboral. Si el trabajador puede demandar por materia laboral. En el caso de la familia, en materia civil, o sea, no pueden demandar por el tribunal de trabajo, sino en materia civil, por ejemplo, que el trabajador tenga una empresa, no tiene la seguridad social, la esposa da a luz, ese parto tiene que pagarlo la empresa, y si un niño de eso se pone mal, una emergencia, el trabajador lo paga, la empresa tiene que pagar ese dinero, y si la empresa no lo paga... La empresa tiene que pagarlo después que el trabajador lo pagó. Será reembolsable. Exactamente. De manera amigable. Le reembolsa a la empresa. Correctamente, porque si no puede la trabajadora demandar por lo civil a esa empresa y al gerente de la empresa. Ser responsable del gerente de la empresa conjuntamente con la empresa por los daños causados al trabajador y a su familia. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estás viendo TVO, la nueva imagen. Los que siempre están más frescos, los que te saben mejor. 100% carne de cerdo y res, pa' tu familia todo el sabor. Jamoneta, salami, salchicha y salchichón, jamoncito 100% de carne pa'l fiestón. Calidad y confianza, con lo mejor de aquí, los mejores embutidos para ti. Embutidos Igueral, fabricados por Agrocarne con 100% carne de cerdo y de res, criados por el Central Romana. Veo una película en el campo o la ciudad. Doy mi primer concierto y en primera fila está. Porque puedo, yo sé que puedo. Yo puedo, yo sé que puedo. Yo puedo. Me voy de viaje y estoy siempre cerca. Y con su canción favorita donde quieras. Yo puedo, yo sé que puedo. Yo puedo. Consulto mi móvil desde donde esté. Les cuento la noticia aunque no tenga campé. Hago un cambio para mi proyecto. Yo puedo. Un nuevo móvil con el que posteo. Yo puedo. Yo puedo. Yo sé que puedo. Yo puedo. Yo sé que puedo. Porque con Claro, yo puedo. La Asociación Romana de Ahorros y Préstamos te ofrece todos los servicios: cuentas de ahorros, préstamos hipotecarios y de consumo, certificados financieros, compra de dólares, pagos de los servicios básicos como Claro, EDST y otros. Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, la que te da más. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Estás viendo TVO, la nueva imagen.
Licenciado Juan Francisco Guerrero Peña, hay varias normativas que se refieren a los accidentes de tránsito. Esta, si puede enfocar, a ver, el reglamento. Esa es la lo normativa dictó el Consejo Nacional de Seguridad Seguridad Social. Social. Sí, son y está reglamentos. ahora la ley de movilidad, tránsito terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. Sí. ¿Qué Esa- pasa cuando un empleado tiene un accidente, ya sea en horario de trabajo, manejando un vehículo de la empresa, o que choca en horario de trabajo, que tiene una situación de accidente, de tránsito? Si es, por ejemplo, en el horario de trabajo y en trayecto, le cubre riesgos laborales. ¿Qué es en trayecto? En trayecto viene siendo cuando la persona va a su trabajo, a su casa y viceversa, va a la escuela a llevar a sus hijos y a buscarlo, van de la mamá a comer, por ejemplo, o a un sitio específico a comer, pero la empresa tiene que estar eso registrado de que ese trabajador lleva a los hijos a la escuela, van de la mamá a comer o van de la tía, de la hermana, para que el seguro de riesgos laborales le cubra. Porque también tenemos lo que se llama el FONOMA, que es el Fondo Nacional de Accidentes de Tránsito, que está instituido por la Ley de Seguridad Social, que eso lo maneja el Consejo Nacional de Seguridad Social, que si un accidente de tránsito le cubre al trabajador y a sus familiares, le cubre, por ejemplo, 40 salarios mínimos de ley, que hoy en día está en, vamos a ver en cuánto que está hoy en día, en 11.137 pesos, les cubre entonces, eso por 40, sería como 444.000 pesos más o menos. Le cubriría, 44.000, le cubriría, o sea, en gasto médico. En gastos médicos. Para ese trabajador, igualmente para su familia, en un accidente de tránsito. Pero riesgos laborales, como le digo, le cubre. Pero no, espérese, no sí. se me vaya tan rápido. Sí. Hay un asunto. Usted me habló de que cuando va a llevar los hijos al trabajo, a la escuela, o sea, ¿a partir de qué momento se considera un accidente de trabajo entonces? Sí, no. O sea, si por ejemplo va para el trabajo, le va a cubrir riesgos laborales. Si va para el trabajo y en ese trayecto también lleva a los hijos a la escuela, o lo busca, o va a comer a su casa, de la mamá, o de una tía o una hermana, le cubre riesgos laborales. Pero si un accidente de tránsito fuera de trabajo, lo que le cubre el FONOMA, que son 40 salarios mínimos de ley máximo. ¿Le cubre el FONOMAP solamente por el hecho de ser una persona empleada? Sí, pero también le cubre a los hijos. O sea, Sí. y a la familia de él, a los que estén dependientes. Bueno, le cubre, ese seguro le también, cubre sí, de a tránsito, él y a su familia, a la esposa, a los por el hijos. solo hecho de ser un empleado. Exactamente. El que está desempleado no califica, No, lamentablemente. porque no está cotizando en ningún lado. Correctamente, eso es así. Ok. Entonces, hay ahora la nueva ley de tránsito, la ley 63-17, que dice en el artículo 25, lo voy a leer. Sí. Reporte de accidentes. Las prestadoras de servicios de salud estarán en la obligación de informar inmediatamente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Interior, al Ministerio Público y al Intran todos los accidentes de tránsito atendidos en sus instalaciones, su forma y condición y por los medios que el Estado proporcione. ¿Cómo interpreta usted esta disposición en el marco de la seguridad social y el Código de Trabajo? Sí, hay una relación con esa ley que influye mucho con la seguridad social y el derecho del trabajo. En el caso de la seguridad social, tenemos, por ejemplo, el seguro de riesgos laborales y también tenemos el FONOMA, que es el Fondo de Accidentes de Tránsito para los Trabajadores y su dependiente. Ahí hay esa relación. Y en materia laboral, cuando los trabajadores tienen accidentes de tránsito que quedan con discapacidad o pierden la vida, eso afecta al trabajo, a la producción. Por eso que yo digo que hay una íntima relación. Es tan así que se va a crear un reglamento para que las empresas tengan, por ejemplo, programas de prevención de accidentes. Si las empresas manejan bien los comités de salud y seguridad y toman en cuenta también la ley de tránsito para proteger a sus trabajadores, no solamente que el trabajador ande legalmente, que si tiene un motor use un casco, que tenga su seguro, sino en la prevención, o sea, que se maneje con precaución, que se cuide la persona, que la persona maneje a la defensiva, porque las señales de tránsito son señales de vida. Y con respecto al artículo 25 de la ley 117, hay una situación
Se va a crear un protocolo para eso. No se ha creado, porque esa ley apenas va a cumplir, ahora tiene en Sí, febrero, hay mayo. una buena parte de la reglamentación No, de no la se han ley hecho. que Está en todavía proyecto, no ha algunos. sido aprobada. No, está en proyecto. Está en algunos discusión. Sí, hay como 5 Pero proyectos. se me ocurre, licenciado Juan Francisco Guerrero Peña, que los más expuestos para el asunto de los accidentes de tránsito son, digamos, los delivery, las empresas o negocios, ya sea colmados Sí. o, Sí, no, yo o entiendo. restaurantes, los deliveries. Sí, yo vi el día pasado que se estaban quejando la asociación de comerciantes, como que la AME lo estaba atacando mucho a ellos, pero en realidad yo pienso que en ese caso la AME tiene razón, porque esos muchachos se meten en vía contraria, como quiera, por las aceras. No, y andan en lo que se conoce como correr en blanco. Cuando usted corre dentro del espacio pequeño que queda entre los vehículos, Sí. que están uno al lado del otro, paralelos. Ellos se meten en el pequeño callejoncito que queda y andan rayando los vehículos y causando daño. Sí, A no, es un veces problema eso. te rompen el retrovisor. el retrovisor o te lo tuercen. Yo Pero ya pienso esas que son cuestiones relativas a la violación a la ley de tránsito. sí, no, yo más pienso nada. que en ese caso, tanto la AME, que ahora se va a llamar la Dirección General de Tránsito Terrestre, la DGC, Dirección General de Seguridad y Tránsito Terrestre se llama, pero no se va a cambiar el uniforme de los letreros todavía. Pero le puedo decir que yo pienso que esas acciones comerciantes con las autoridades correspondientes tienen que reunirse y buscar una solución que no solamente esos muchachos anden con los cascos y tengan licencia y seguro, sino también que se le dé una buena formación. Bueno, en proyecto hay ahora hacer un manual del motorista. Yo había uno, ahora se va a hacer otro. Y se busca que se esté preparado Pero para... es que no saben leer y escribir. Pero se le ¿Quién tiene se que- lo va a dar? El Intran tiene que buscar la forma de resolver eso, porque es que hay mucha muerte por accidente de tránsito y el 70% son motoristas que están involucrados. Ahora se mataron, no sé si usted vio, como 3 jóvenes echando carreras de motores, creo no sé si fue en San Cristóbal, por ahí, que salió... No, el gente sábado así. en la tarde en la Sopita Las Américas, los agentes de AME iban persiguiendo a unos motoristas que iban en vía contraria. Ah, ese fue otro Y caso. se mató a uno. Sí, Se yo mató a solo uno. llegué a ver, sí. Que le quemaron ¿Usted la andaba por patrulla. ahí? No, sino que ¿Vio yo la siempre- noticia? yo estoy informado de todo lo que se va. Yo le explicaré con respecto a los accidentes de tránsito y riesgos laborales. Si el trabajador, aunque esté en el trayecto o vaya a su trabajo, si está drogado o con alcohol o se fue a un semáforo en rojo, el seguro de riesgos laborales no le va a cubrir. Pero le va a cubrir entonces como quiera el Fondo Nacional de Tránsito, el Fonoma, eso se le va a cubrir como quiera. Pero Ajá. ya no le va a cubrir, si queda discapacitado permanente, no le va a cubrir ya la pensión por discapacidad. Porque Si no es empleado y no está No. y no tiene las cotizaciones necesarias. No, yo me refiero a que tenga la condición necesaria siendo empleado. Si, por ejemplo, violó la ley de tránsito, se fue en rojo, o estaba alcoholizado o drogado ese trabajador, el riesgo laborales no le cubre. Si no le va a cubrir el Fondo Nacional de Tránsito para las prestaciones hospitalarias, pero no va a tener prestaciones económicas. O sea, que no le va a dar una pensión por discapacidad permanente, un ejemplo, o de sobrevivencia a su O familia. sea, espera, eso es importante. Sí. Si hay un accidente de tránsito por imprudencia, digamos, Sí, porque de ese eso trabajador. eso abarca todo, Exactamente. de ese trabajador, y queda incapacitado para trabajar, Sí. el Fonomat le cubre Si le va a cubrir... todo lo relativo a si hay que armarlo de nuevo, Exactamente, pero lo acuérdese cubre. que hay un límite de... hasta 400 y tantos mil pesos. Sí. Cubre hasta ahí. Sí. Bien. Pero ya él no va a poder trabajar, entonces no se le puede pensionar. Bueno, Aún estando inscrito en la Seguridad Social. No, porque, para eso, la habiendo ley- pagado el asunto del fondo de pensiones. Sí, pero que la ley establece eso. O sea, Es una especie como de sanción. Claro, eso lo establece el reglamento de riesgo laboral y también el Fonoma. O sea, el Fonoma El reglamento y la ley. y la ley. ¿Y la ley también? Claro, por eso es que los reglamentos no pueden poner cosas que la ley no disponga. No, Que sería obviamente por contrario, el sí. rango de las leyes. ¿no? Exactamente. Pero me parece como injusto porque ya sería un castigo adicional. No, solo establece la ley, porque si es por imprudencia del trabajador, no le va a cubrir riesgos laborales. O sea, igualmente, si ese trabajador, como le digo... ¿Y las prestaciones por parte de la empresa también las pierde? No.
Bueno. Qué alivio. Esto no lo pierde. Algo es. No lo pierde, porque como le digo, todavía el artículo 58 de la ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece que no es compatible los sueldos de cesantía y lo que viene siendo las prestaciones de la empresa. O sea, eso todavía está así, o sea, no se está dando cumplimiento a ese artículo. Están obligados las empresas que no le cobran, por ejemplo, riesgos laborales porque la persona fue que cometió una imprudencia de tránsito, se fue en rojo, estaba drogado, borracho. Riesgo laboral no lo va a cubrir, pero la empresa tiene que pagar la prestación de la asistencia económica, lo que le corresponda. Pero usted sabe que esa asistencia económica, si el trabajador gana mucho dinero... Yo ahí lo veo injusto, el asunto de que pierda la pensión. Riesgos laborales sí, pero si el dinero que tenga, por ejemplo, acumulado en los fondos de pensiones, se le devolvería, eso sí. O sea, el dinero que tenga... pero esos son chelitos. Sí, se le va a devolver ese dinerito. Pero ya la pensión no, porque como le digo, el reglamento y la establece eso, que si ese trabajador cometió una imprudencia, ya ese seguro de riesgos laborales no le va a cubrir, lamentablemente eso es así. Entonces por eso que es bueno que tanto las empresas como los trabajadores sepan cuáles son sus derechos y deberes. Le va a pasar a esos que andan manejando de manera imprudente, claro. Cuando se enteren de esto, si lo ven en el programa o alguien le cuenta, van a tener que usar no el casco nada más, también bien la cabeza. Sí, no, claro, porque es que... y andar con más prudencia cuando salen a la calle, porque eso sí es una mala noticia lo que usted acaba de dar. Sí, no, porque eso es Diga algo bueno para que cerremos el programa, porque eso es una mala noticia. Bueno, que tenemos que tener en cuenta que tanto la seguridad social como el derecho del trabajo son derechos fundamentales, derechos humanos, derechos constitucionales. Al igual, tenemos que apoyar las capacidades de las personas con discapacidad. Esas personas tenemos que apoyarlas. Por ejemplo, la ley 513 del año 13, que tiene que ver con las personas con discapacidad, establece que el Estado Dominicano tiene que darle un 5% de trabajo a las personas con discapacidad y las empresas privadas tienen que darle a un 2% de la persona con discapacidad de trabajo. Tenemos que buscar cómo eso se aplica, porque eso es importante para la persona con discapacidad, que en nuestro país se dice que hay más de 1 millón de personas con discapacidad. Wow, estamos hablando del 10% de la población prácticamente. Correcto, entiende. Entonces tenemos que tratar... hay tantos discapacitados en República Dominicana. Sí, porque hay una situación, muchas personas tienen discapacidad por enfermedades y mucho por los accidentes de tránsito, lamentablemente. Bien. Entonces tenemos que buscar la forma cómo apoyamos a la persona con discapacidad para que le den trabajo. Al igual, la pensión solidaria todavía no ha entrado en vigencia en República Dominicana. Está el reglamento, está la ley. Tenemos que luchar porque la pensión solidaria... ¿Y por qué? ¿Qué falta para que entre en vigencia? Bueno, los recursos parece que todavía no se han dado. Los comités que tienen que... ¿Quién tiene que dar los recursos? El Estado. No se han dado esos recursos. Y el Estado está siendo mezquino. Parece que sí. Con respecto a esa parte, sí. A la pensión de solidaridad tenemos que tratar de que se den a las personas indigentes que no tienen familia, trabajo. Se el loco que anda, vuélvete loco y... yo lo he visto por ahí. Sí, con el letrero. Para que sepa. Entonces, bueno, que la gente... Otra cosa que le vamos a decir bueno a la persona es que las personas tienen que conocer sus derechos fundamentales y deberes fundamentales que están establecidos en los artículos 37 al 75 de la Constitución Dominicana. Tenemos que conocer nuestros derechos para exigirlos y nuestros deberes para cumplirlos. Bien, pues muchas gracias a el licenciado Juan Francisco Guerrero Peña, con quien hemos inaugurado estas entrevistas legales en este canal 49 de Altiz y de Claro TV. Gracias. Sí, no, gracias a usted, Juan Francisco, por la invitación. Muy ilustrativa la conversación con usted, y yo creo que eso da pie para que lo tengamos de nuevo en próximas ocasiones, cuando la gente quiera comunicarse con usted. ¿Dónde puede hacerlo? Por ejemplo, nuestro teléfono es el 809-757-9131. Al igual, la gente puede buscar en Google Juan Francisco Guerrero Peña y va a encontrar mi blog de seguridad social, lo de bienes y raíces, mi canal de YouTube. Quiero que ustedes se suscriban a mi canal de YouTube, que habla de seguridad social, de negocios, bienes y raíces, o sea, un canal completo. Bueno, sí, pues muchas gracias. Sí, gracias por la sintonía y nos vemos de nuevo en la próxima semana.
Estás viendo TVO